Pastor Pedro Fuentes Guzmán desde Campeche, México, con el tema de las definiciones etimológicas de las palabras profeta y apóstol. No quiero andar mucho, la mayoría conocemos, ¿verdad? El origen de estos términos, y quiero empezar por el término que en las escrituras encontramos como profeta desde lo que viene siendo el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento vamos a encontrar que la palabra Nabi es la que se utiliza para describir al profeta, y que Nabi viene de la acción o del verbo profetizar, según la fuente de nuestro diccionario expositivo Bain, exhaustivo de griego y de hebreo del Antiguo y Nuevo Testamento respectivamente. Aquí quiero enfocarme al término Nabi, quien es el profeta. Este vocablo que se traduce como profeta, lo vamos a encontrar que indistintamente si es un falso o un verdadero profeta, tanto para los profetas de Dios como para los profetas de dioses paganos, es la misma palabra Nabi. Encontramos además de Nabi algunos términos complementarios que tratan de arrojar un poco de luz con respecto a específicamente la función del profeta, y esos términos son Roe, el término Nabi y el término José. Esos términos de alguna manera tratan de describir prácticamente a lo que se refiere la función práctica de la persona. Y comenzaré diciéndole que el significado de Nabi, prácticamente este significado de Nabi se refiere a alguien que habla en nombre de, o un portavoz. En este término Nabi, según el hebreo bíblico, la forma más precisa de traducir no debiera ser profeta, sino debiera ser el portavoz. Alguien que es un portavoz, obviamente cuando hablamos del profeta de Dios, estaremos hablando de un Nabi de Dios, o sea, un portavoz divino, un portavoz, alguien que realmente porta el mensaje de Dios. No solo se referían a la función de alguien que predijera el futuro o que anunciara sucesos del porvenir, sino que prácticamente eran hombres que traían a la memoria las enseñanzas y los principios de Dios para que el pueblo pudiera sentar sus directrices y pudiera sentar sus bases para su vida en todos los aspectos: moral, religiosa, incluso laboral o de jornadas de trabajo. Era entonces este portavoz, este Nabi, quien se encargaba de recordar al pueblo, a los reyes, a los sacerdotes, a la gente general de Israel sobre la voluntad revelada de Dios a través de los escritos, de los rollos, y a través de del mismo ejercicio del sacerdocio. Entonces concluimos que Nabi, el portavoz de Dios, es aquella persona quien Dios escogía para recordar los estatutos, para recordar los principios, y que también en algunas ocasiones para declararle eventos del porvenir, sin ser exclusivamente profeta. Su labor, sin que sea exclusivamente su profeta, solo él dar a conocer el futuro, sino era quien daba a conocer la revelación de Dios, algunas revelaciones ya escritas, registradas en rollos, o algunas otras revelaciones en base a las enseñanzas de la ley de manera oral o por costumbre. Eso es lo que efectivamente es un Nabi. Nabi es entonces un portavoz.
y su servidor considera, en base a esto que hemos compartido y otros comentarios y otros estudios como Matthew Henry y otros más, señalar que es muy posible que muchos de los problemas que hoy tenemos de la apostolitis eh, y de las profetitis que hay en la iglesia contemporánea, muchos se hubiese tal vez evitado si hubiésemos con toda la semántica, la gramática, eh, pudiéramos y toda la síntesis, la sintaxis, perdón, se hubiese buscado la palabra más correcta a la definición del término naví, que es portavoz. De tal manera que cuando leemos en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, que textos de la Biblia donde se refiere hacia lo que son los profetas, en vez de que leyéramos el profeta, pues debiéramos leer el portavoz, el que habla en el nombre de, en este caso, a referirse a profetas de Dios, pues el portavoz de Dios, el quien habla a través de Dios. También el término José, que se traduce también como vidente, según 1 Samuel 9:9, ese término subraya el medio por el cual el portavoz se comunica con Dios, pero no nos explica en qué diferenciaban unos de otros. Es decir, no se explica la diferencia que puede existir entre un vidente, un oráculo o alguien que podía, o sea, no hay distinción en estos términos. Se utiliza el término Naví, el término Roé, el término José, que para describir a una persona quien es el que es portavoz de Dios, ¿sí? En Naví se contribuye a aclarar este punto. Vemos nosotros lo que dice Génesis 27. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque él es profeta y orará por ti y tú vivirás. Hablando de Abraham. Allí la Biblia, Génesis 27, está diciendo que Abraham es un naví, que Abraham es el portavoz de Dios, es quien habla Dios a través de él. Otro caso que podemos encontrar en las escrituras del término naví, ¿sí? En Éxodo 7:1, cuando dice Dios a Moisés, y tu hermano Aarón será tu profeta. Así leemos según versión Reina Valera 1960. Pero en el original nosotros debiéramos leer, y tu hermano Aarón será tu portavoz, porque la palabra que aparece en Éxodo 7:1 es naví, donde entonces no debiéramos traducir profeta. Reina Valera dice, y tu hermano Aarón será tu profeta, ¿sí? La forma considera a su servidor con base al análisis, a la redacción del texto y al original de la palabra, debiera decir, y tu hermano Aarón será tu portavoz. Es decir, Aarón va a ser el que va a hablar en nombre tuyo. Según Éxodo 7:1, la palabra ahí es naví. Otra vez, nosotros encontramos en el mismo libro de Éxodo, capítulo 10, versículo 10 al 16, Moisés alega su incapacidad de hablar claramente, por lo que no estaba en condición de entrar a la presencia de Faraón como el portavoz de Dios. Entonces, por tal motivo, el Señor prometió designar a Aarón, quien era el hermano de Moisés, para que sea Aarón su naví, para que Aarón sea el portavoz de Moisés. Entonces mismo Dios declara en 4:16 de Éxodo con respecto a la función que iba a tener Aarón. Él hablará por ti al pueblo y será para ti como boca y tú serás para él como Dios. ¿Sí? En este pasaje, en esta cita bíblica de Éxodo, vemos nosotros que Dios le está diciendo a Moisés que él le ha dado a un portavoz, él le ha dado a un naví y no que le ha dado un profeta. Aquí vemos muy clara esta explicación de la palabra,
donde entonces eso a su servidor le llega a llegar a la conclusión de que si a la hora de traducir se hubiese omitido el término profeta, y en cada término donde se use Naví apareciera la palabra portavoz, actualmente no tendríamos profetitis en ningún término, porque yo no veo o no me imagino a esos hombres que hoy se autoproclaman profetas proclamarse soy el portavoz de Dios, ¿verdad? Aunque en términos prácticos así tratan de aparentar de que todo lo que ellos hablan y declaran pues son palabras reveladas por Dios, cuando aún sabemos que mucho de eso es digno de cuestionarse y analizarse a la luz de la palabra. Ahora ya en el Nuevo Testamento nosotros encontramos la palabra original profetes, que se traduce como profeta. La definición, según el diccionario Bay, que podemos encontrar para el término profetes o profeta, es uno que habla pública o abiertamente. Uno que habla pública o abiertamente. Otra consideración también es que es para profetes, es que es un proclamador de un mensaje divino, ¿sí? Un proclamador de un mensaje divino. Otra vez miramos nosotros aquí en el término griego profetes, que se está tratando de alguien que habla en nombre de o un portavoz de un mensaje revelado, un mensaje divino, pues hablamos en el contexto de profetas de Dios. Sin embargo, entre los griegos el término profetes era muy utilizado para designar a aquellas personas que eran intérpretes de los oráculos de los dioses paganos. Para los griegos el término profeta, o mejor dicho, el término profetes, pues era un término para designar a aquellas personas a través de los cuales sus dioses les hablaban o le dejaban un mensaje revelado para cada pueblo, para las naciones enteras. Sin embargo, esta palabra profetes, otra vez en todo el Nuevo Testamento, aparece traducida como profeta. Su servidor insiste, si no hubiésemos casi castellanizando la palabra profetes, profeta, suena más que a traducción, suena a una castellanización, como por ejemplo, en nuestro español todos sabemos lo que es un short. Un short es un término inglés, pero que ya está castellanizado, y cuando alguien dice short, sabemos que estamos hablando de la prenda de vestir corta, ¿no? Un pantalón corto. De tal manera que ya no es necesario traducir short, porque lo podemos usar ya en la semántica de la palabra, en su significado. Short, para nuestro español, es una palabra americana castellanizada, una palabra de origen inglés castellanizada, que su significado pues es connotado y bien sabido por todos los que hablamos la lengua hispana, que cuando hablamos de un short estamos hablando de un pantalón corto. Y es así que este término y otros más términos en inglés son parte ya de nuestra lengua en castellano, y cada uno denota y connota el significado de la palabra. Sin embargo, no se traducen.